Esto es Los Inmorales, un espacio donde desmoralizamos la realidad colombiana y la política diciendo las cosas tal y como son, libremente y por supuesto sin tapujos. Que se destina para el Plan Colombia. Gracias, hermanos y hermanas. Saludando a las víctimas. Para la reelección del actual presidente. Pero ha llegado el tiempo de una resistencia que ya tiene 5 siglos. En este capítulo de Los Inmorales realizaremos un análisis de los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Para esto tenemos con nosotros al profesor Rodrigo Upridny. Rodrigo es jurista, profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia, es miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas. Fue magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional. Muchas gracias, Upridny, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Bueno, del otro lado también tenemos aquí al profesor Jairo Agudelo Taborda, máster en Cooperación Internacional y doctor en Política Internacional de la Universidad Sapienza en Roma. Mil gracias por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes, sobre todo con los estudiantes y compartiendo también con el profesor Upridny. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con este breve análisis sobre los primeros 100 días de la gestión de Gustavo Petro. Para esto vamos a dar un breve contexto para nuestros oyentes. La llegada de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia ha creado, como todo, muchas expectativas sobre las reformas que se prometieron durante la campaña. Para iniciar esta conversación vamos a tener una pregunta muy sencilla para romper el hielo. En estos primeros 100 días, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las luces y las sombras del gobierno entrante? Vamos a iniciar de pronto con el profesor Rodrigo y luego iniciamos con el profesor Jairo. Yo creo que lo primero que vale la pena destacar es de lo que nos salvamos. Yo no voté por Petro en la primera vuelta, sí voté por él en la segunda vuelta, pero si uno se sitúa en lo que era mayo y junio de este año, la situación era extremadamente sombría, o porque podía ganar la derecha dura, que haría el continuismo del gobierno Duque, que ha sido desastroso, o ese populismo, digamos, que uno no sabe para dónde iría de Rodolfo, o que se desconociera el resultado electoral si ganaba Petro. Y nada de eso sucedió. Yo creo que lo primero es como un mensaje de enorme tranquilidad de que triunfó un gobernante de izquierda y que ese triunfo se aceptó y que está gobernando. Creo que la primera luz es que frente a un riesgo de ruptura democrática, eso no ocurrió y al contrario, yo creo que la llegada de un gobernante de izquierda a Colombia es en sí mismo una muestra de revitalización democrática. Eso creo que es muy importante. Ya en cuanto a lo que ha hecho el gobierno Petro, tiene muchos elementos a su favor y algunos elementos, digamos, más problemáticos. Los elementos a su favor es que en general construyó un gabinete muy bueno, es decir, un gabinete que da al mismo tiempo una voluntad de cambio, que es lo que quería la sociedad colombiana y por eso incluso en la primera vuelta el 75% de los colombianos votamos por el cambio, por distintas modalidades de cambio, y este es un gabinete de cambio, con personas más, digamos, tradicionales, con personas más digamos, más renovadoras, pero es un gabinete de cambio y es un gabinete en general muy serio y poderoso. Yo tengo críticas a algunos, pero muy serio y muy poderoso. Entonces creo que eso es muy bueno. Lo segundo es que metió un tema central del cambio en Colombia que uno no esperaría muchas veces de un gobernante de izquierda, que es decir, este cambio empieza por una reforma tributaria.
Es decir, tenemos que hacer un cambio con estabilidad macroeconómica. El que le criticaban que era el populista, que iba a llevar a la hiperinflación y nada de eso, empieza diciendo, vamos a hacer una reforma tributaria para arreglar las cuentas y que sea una reforma redistributiva, progresiva, y parece que está saliendo con algunos problemas, pero parece que está saliendo y eso es enorme. Lo tercero es que ha tenido un liderazgo internacional muy importante en puntos claves. Yo tengo algunas discrepancias, pero el discurso de la ONU tocó 3 puntos claves. El punto de la guerra a las drogas es un fracaso, el cambio climático, estamos perdiendo esa batalla, y el punto, digamos, de que sigue existiendo una disparidad norte-sur enorme y se necesita, como decía hace 40 años Willy Brandt, un nuevo orden internacional. No lo dijo así, pero como esa idea. Y lo mismo ahorita su discurso en la COP, el decálogo. No me gusta que sea decálogo porque yo soy ateo, pero bueno, un amigo profesor español, Manuel Atienza, me decía, yo también tengo muchos decálogos, Rodrigo, pero es por la Revolución Francesa. Es el sistema de 10, que es un sistema de modernidad. Entonces, bueno, creamos que es eso. Entonces, creo que el contenido del decálogo es bastante bueno, Entonces, tiene ese liderazgo internacional muy importante, y a nivel interno ha abierto políticas que yo creo que son necesarias, y ahí, como el tema de la paz, como el tema de la reforma rural, y ahí es donde empiezan las sombras. Las sombras yo creo que es que Petro a veces tiene problemas para pasar de la visión general a la minucia de la política pública. Es muy bueno, es un gran ideólogo, entonces tiene como visiones generales que yo en general comparto, pero cuando las traduce a políticas públicas falta ese aterrizaje, y cuando detrás de él hay ministros que logran hacer el aterrizaje que él no hace, pues la cosa va muy bien, va muy tranquila, que es lo que está pasando con Hacienda y Agraria y Rural. Tiene a Cecilia López y a Ocampo que aterrizan sus visiones. Pero en otros temas como el de cambio climático, creo que ha habido problemas con su ministra de Minas y de Ambiente, que a veces uno dice, bueno, pero aterríceme su política. Estamos de acuerdo en que hay que combatir el cambio climático, estamos de acuerdo en que hay que hacer la transición energética, pero el problema es cómo. Usted ya no es profesor, ya no es activista, y creo que a veces es ese desfase el que genera dificultades. Bueno, muchas gracias, profe Rodrigo. Ahora, profe Jairo, ¿tiene de pronto alguna reflexión sobre esta primera pregunta de cuáles son las luces y sombras que de pronto han tenido estos primeros 100 días de la gestión de Gustavo Petro? Bien, gracias. Concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Rodrigo, y yo simplemente enfatizaría la dimensión internacional. Yo creo que la mayor luz, aparte las luces internas de la política interna que acaba de describir Rodrigo, y me agancharía a lo que insinuó él mismo de la política internacional, porque tanto en los discursos, en las grandes organizaciones como en la ONU, como en la COP27 ahora, como el Foro en París, hoy ha confirmado y reafirmado lo que fue su discurso de posesión, ¿no? De anuncio de triunfo y después de posesión. ¿Cómo lo veo yo? Un reactivar el protagonismo de Colombia en la integración regional, ¿no? Este llamado a que América Latina debe ser el primer protector de la Amazonía, si bien tenemos que esperarnos también la debida cooperación internacional para la tutela del ambiente, sobre todo de la Amazonia, el protagonismo central lo tenemos que tener los países de la región, y ha estado llamando a esa corresponsabilidad en modo insistente. La política exterior también hacia el resto del mundo, ¿no? Con la ONU, con la Unión Europea, con Francia hoy. Recuerden que entre ayer y hoy se logró pactar el compromiso de Francia para crear una mesa de donantes
en torno al primer punto del acuerdo de paz con la FARC, o sea, la reforma rural integral. Eso también le da una confiabilidad interna, porque no hay que desconocer que él ha tenido un gran apoyo internacional desde el inicio. Estaba por verse el apoyo interno y se temía que las derechas o no reconocieran suficientemente el triunfo o de todas maneras le hicieran una oposición obstaculizante, y sin embargo eso no se ha dado, ¿no? O sea, esa es otra grande luz. Entonces yo vería esa luz interna del consenso que ha logrado, como decía Rodrigo, componiendo un Congreso con un consenso mayoritario, que si bien no somos un sistema parlamentario, pero es fundamental también en un sistema presidencial como el nuestro, para la gobernabilidad y sobre todo el llamado a la comunidad internacional, no solo en términos de corresponsabilidad en torno al nuevo modelo de lucha contra las drogas, al responsabilizarse ante el cambio climático por ser los mayores emisores de gas carbónico, la responsabilidad en la protección de la Amazonia, la corresponsabilidad, sino en términos de cooperación, de flujos de cooperación, como lo que se acaba de pactar con Francia. Sombras, las que nombró Rodrigo, y yo también agregaría algunos nombramientos que dejan, por ejemplo, a Aerocivil, el que está apoyando Petro para que sea el que es el presidente o el director de Aerocivil, ¿cómo se llama? Director de Aerocivil, que parece que tiene un prontuario peligrosísimo y que cuenta con el apoyo del gobierno. No entiendo por qué, pero algunos nombramientos que dejan más sombras que luces, pero por el resto, digamos que son más luces que sombras. Sí, sí puedo, sí, eso que dices de nombramientos, Jairo, estoy de acuerdo. Yo escribí muy duramente contra el nombramiento del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, porque es así como hay asesinos que cometen un crimen y serial killers, hay gente que comete un plagio y plagiadores en serie, y él es un plagiador en serie, y sin embargo ahí está el ministro, a pesar de que 300 académicos firmamos una carta pidiéndole que asumiera sus responsabilidades por plagio sistemático. Sí, entonces hay algunos nombramientos problemáticos. Sí, y en cuanto a política exterior, una de las críticas también que le han llegado al gobierno Petro es sobre algunos nombramientos de embajadores. En el caso de pues el embajador de Venezuela ahora, Armando Benedetti, que pues no es alguien que de pronto tiene carrera diplomática, que es lo que se espera de pronto, el profesionalismo en estos espacios, en una relación tan importante, neurálgica con respecto al conflicto hermano que estamos teniendo ahora con el ELN. Entonces es una también de las críticas de, en campaña de pronto ocurrió uno de los temas de profesionalizar pues la labor de política exterior. Entonces me parece muy interesante en eso de las reflexiones sobre los nombramientos. Con esto tenemos otra dinámica para ustedes, y pues hay unas afirmaciones que de pronto han estado rondando por redes sociales, a nivel de la opinión pública en general, sobre el país y sobre el gobierno, y la idea es que de pronto ustedes nos hablen un poco sobre qué piensan sobre estas afirmaciones, y si de pronto se pueden catalogar como fake news o como parciales verdades. La primera afirmación que tenemos para ustedes y que pues recolectamos de hacer de pronto un sondeo fue, la primera afirmación es sobre paz y seguridad. La paz total tiene el fracaso garantizado. ¿Qué piensan de pronto ustedes sobre esta afirmación que se ha pues viralizado un poco en redes sociales? No, yo creo que es equivocada. Yo creo que la paz total es una apuesta política audaz, y que es además relevante y que tiene dificultades, ambigüedades y riesgos. Sí, pero que tenga que sea el fracaso garantizado, para nada. Creo que es relevante porque, a pesar de los grandes logros del acuerdo de paz con las FARC y de procesos de paz previos, pues subsisten, al menos según la
Cruz Roja, el Comité Internacional, 6 conflictos armados en Colombia, subsisten violencias de criminalidad organizada, y entonces plantearse la posibilidad de someter a esos actores armados o lograr su desarticulación por medio de negociaciones simultáneas complejas, por distintas vías, una más política con los actores políticos como el ELN y otra, digamos, más de sometimiento a la justicia o acogimiento, como se ha dicho, por otros mecanismos que todavía no son claros, pero que está la idea. Eso tiene sentido. Ahora, sí es una apuesta arriesgada. Porque es una apuesta arriesgada, porque hay ambigüedades, falta, digamos, que eso tiene que ver con esa idea de tener buenas ideas y falta de concreción de políticas. Y yo, respetando mucho al comisionado de paz, que es digamos, ha sido un activista de derechos humanos muy valiente, Danilo Rueda, pues me parece que no ha aterrizado la estrategia, como que uno esperaría que al menos hubiera un documento claro sobre qué es la paz total, cómo se va a hacer, y no existe. Entonces hay ambigüedades y hay riesgos, pero para nada yo diría que está su fracaso garantizado. Sí, y una de las cosas que también se ha tocado en el tema de seguridad es de pronto la carencia de una política de seguridad en cuanto a una estrategia de seguridad de cómo manejar el tema de los grupos armados que no han, pues no tienen de pronto la voluntad y la disposición para negociar. Bueno, la otra afirmación para el profesor Jairo. No, yo también quería decir algo okay, listo, claro, sobre este punto. Siguiendo lo que decía Rodrigo, es una propuesta audaz y sobre todo necesaria, porque en un conflicto pluriactorial el conflicto no se extingue llegando a un acuerdo de paz con uno de los actores adversos. Tiene que ser con todos, ¿no? Ahora, es una apuesta arriesgadísima porque tiene que entrar a identificar los distintos estatus jurídicos y políticos de cada uno de los actores, ¿no? No es lo mismo los rebeldes de las guerrillas que los actores delincuenciales, las bandas criminales, ¿no? Y entonces es claro que si ya hubo dificultades con un solo actor, que se logró por fortuna, habrá dificultades exponencialmente mayores con una paz más ambiciosa, como es la paz total, ¿no? Que involucre a todos los armados, ¿no? De ahí la necesidad también exponencial de cooperación por parte de la comunidad internacional, de la región América Latina, pero de todo el mundo. Y por eso todo este movimiento que está haciendo Petro internacionalmente, yo creo que es urgente y será siempre menor a la necesidad que va a requerir ahora de apoyo internacional. Sí, bueno, la próxima afirmación que recolectamos es: las relaciones con Venezuela y su gobierno autocrático demuestran un apoyo de parte del gobierno de Gustavo Petro al autoritarismo. De pronto el profesor Jairo quisiera iniciar ¿qué reflexión tiene sobre esta afirmación? No digo para nada. Uno tiene poco o nada que ver con lo otro. Simplemente se trata de arreglar cuentas con un vecino, llegar a un acuerdo de buena vecindad necesaria, ¿no? Así que mi respuesta es negativa. Dejo más espacio también a Rodrigo. No, yo también creo que esa afirmación es falsa, pero sí creo que el gobierno está con Venezuela con una necesidad de un equilibrismo diplomático muy complejo. Y en general lo está haciendo bastante bien, salvo cuando el embajador empieza a hablar. Pero cuando habla Petro y cuando habla el ministro de Relaciones, la cosa va bien. ¿Y cuál es el equilibrismo? Yo para nada creo que el presidente Petro avale las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela. Para nada. Cuando él dice que tiene instancias frente al gobierno de Venezuela, yo creo que eso es verdad. Pero al mismo tiempo,
y en eso están de acuerdo todos los candidatos, incluso el del el avalado por el Centro Democrático, que había que restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, que ese era uno de los peores errores del gobierno Duque, haber roto esas relaciones. Y no solo restablecer relaciones, sino tener buenas relaciones, porque de Venezuela depende mucho la negociación con el ELN. Todos sabemos que el ELN es hoy una guerrilla transfronteriza, sí. Entonces necesita ahí una cooperación. Entonces el equilibrismo es como restablecer las relaciones y tener un buen vecinazgo con Venezuela sin avalar sus violaciones de derechos humanos. Yo creo que la estrategia del gobierno Petro es muy inteligente, que es decir, retornemos a Venezuela al sistema de derechos humanos. Y entonces al entrar Venezuela al sistema de derechos humanos, podemos lograr una mejor transición en Venezuela, democrática. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, si ustedes ven el discurso que hizo Petro cuando fue a Venezuela, apenas, pues obviamente se dieron los saludos. Su discurso fue un discurso de reivindicar la democracia, los derechos humanos y el sistema interamericano, y un llamado a que Venezuela vuelva a entrar al sistema interamericano. Yo creo que es una buena estrategia, que no se la vaya a tirar Benedetti. Sí, y ahí entra un papel importante, pues, el gobierno estadounidense y, pues, Estados Unidos, en cuanto también a cómo está haciendo Gustavo Petro de pronto ese intermediario entre pues, las necesidades de Estados Unidos ahora de conseguir petróleo y, pues, Venezuela. Bueno, la tercera afirmación que tenemos para los dos invitados el día de hoy es: el nuevo cambio del gobierno sigue manteniéndose a través del clientelismo. Esta afirmación está un poco dirigida en cuanto a las críticas que se han llevado sobre las alianzas políticas que ha tenido de pronto este nuevo gobierno, y que fueron una de las cosas que de pronto se criticaron mucho en la campaña sobre alejarse de pronto esos clanes tradicionales que han dominado la política colombiana. Entonces yo quiero iniciar de pronto con el profesor Jairo. Exacto. Gracias. Bueno, yo creo que todavía es muy temprano para hacer un balance de ese indicador, digamos, clientelismo, corrupción. Hay que partir de una premisa para de pronto hacer un análisis más objetivo, y es que quien ganó las elecciones con Petro, o sea, Petro ganó las elecciones no con un partido suyo, sino con una grande coalición. Y una coalición tan vasta como esa, es muy difícil que no haya, no digo deudas de cuotas de distribución de poder, en donde se matice mucho el clientelismo. Es muy difícil. Esperemos que no, esperemos que sea el menor índice posible de clientelismo, pero es claro que los adversarios van a aprovechar cualquier restitución o distribución de cuotas de poder que es fisiológico en una coalición, es fisiológica. No todo lo que sea asignación y equilibrio de poder entre los aliados que ganaron las elecciones necesariamente tiene que ser leído como clientelismo, pero hay esa propensión y hay ese riesgo en cualquier ganador de elecciones, sobre todo cuando es de una coalición tan amplia. Yo creo que ahí es parcialmente cierto. El interrogante es si es inevitable o no. Yo soy muy crítico del régimen presidencial, y una de las razones por las que soy crítico del régimen presidencial es que uno no puede tener presidencialismo con multipartidismo sin clientelismo. Es como un imposible teórico. O sea, imaginen ustedes, un presidente gana la elección, pero si es multipartidista nunca va a tener mayorías solito en el Congreso. Sí. Peor si gana sin partido, sino con una coalición. Y como los distintos partidos en el Congreso no se sienten solidarios del gobierno, o sea, el hecho que al gobierno le vaya mal, a ellos puede no irles mal. Entonces la noción de coalición gubernamental en un régimen presidencial es un poco
una especie de contradicción en los términos, no es muy clara. Es muy distinto en un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario usted está en la coalición, usted tiene representación en el gabinete y usted sabe que si le va mal al gobierno, le va mal a usted. Sí. Y entonces usted está dispuesto a apoyar políticas sin exigir puestos a cambio, porque eso depende de su futuro político. Pero ¿por qué Cambio Radical? Bueno, Cambio Radical no está en la coalición, pero ¿por qué el Partido Conservador va a estar en la coalición si no es para recibir puestos? O el liberal, sí, si no es para recibir puestos. Y si siguen ahí, pues es porque algunos puestos han recibido. Entonces, yo creo que esa es como una de las disfunciones del sistema presidencial por el cual yo soy muy crítico del presidencialismo. Entonces, yo sí creo que es en parte cierto. Uno ha visto nombramientos que son dudosos, que son, digamos, algunos dicen que el ministro de Transporte es cuota del Partido Conservador, cosas de ese estilo. Y creo que lo que puede un presidente es minimizar eso y tratar de mantenerlo controlado, pero creo que es imposible gobernar en un régimen presidencial multipartidista sin algo de clientelismo. Infortunadamente, sí. Por eso es que no soy favorable al presidencialismo. Sí, y eso también va muy ligado al hecho de que de pronto, o sea, a nivel territorial y local, pues existen unas ciertas élites políticas que han, pues, que son las que mantienen el gobierno. Entonces, evidentemente, para generar de pronto un nivel de gobernanza territorial, pues se hacen necesarias de pronto estas relaciones que pues al final son quienes ellos están los que tienen en cierta parte el poder también, con los que también tendríamos que pues negociar para pues gobernar. La siguiente afirmación que es una de las últimas que ha generado mucho revuelo ahora, es que las intervenciones del presidente y de los ministros de su gabinete en torno a las políticas ambientales y los nuevos contratos para la exploración de fracking y de petróleo son los culpables de la subida del dólar. Esta es una parte súper densa, es como que se ha hablado ahora de que Gustavo Petro y sus ministros son los culpables de la subida del dólar. Yo quería preguntarle al profesor Rodrigo qué piensa de pronto sobre esta afirmación y si de pronto... Yo creo que es parcialmente cierta y parcialmente falsa. Pues si es parcialmente cierta, es parcialmente falsa. Sí. No hay nada que hacer. Porque el dólar ha subido en todo el mundo. Sí. Eso tiene que ver con la amenaza de recesión. Frente a una amenaza de recesión, la gente se refugia en lo que ve como la divisa más fuerte. Y todas las monedas, el euro, digamos, se devaluó fuertísimo frente al dólar. Creo que hoy están casi en paridad, 1 a 1. Sí. Entonces el dólar ha bajado en todo el mundo y donde Colombia no es el país en donde ha habido mayor devaluación. Entonces hay un fenómeno global. Ahora, dicho esto, yo sí creo que el gobierno Petro tiene que tener una estrategia de transición energética clara. Y tiene que tener una política clara sobre hasta dónde llega con hidrocarburos y cuándo no. Todos los sectores democráticos en el mundo estamos de acuerdo en que hay que transitar a la descarbonización, o si no, digamos, el problema del cambio climático tal vez no conduzca a la extinción del ser humano, como dice Petro, pero es gravísimo. Lo estamos viviendo en este invierno terrible que está viviendo Colombia, es consecuencia del cambio climático y los desarreglos que genera. Entonces, eso tiene razón, pero hay un periodo intermedio, hay unas prioridades, y de todos modos la economía colombiana hoy depende fuertísimamente de los hidrocarburos. Entonces tiene que tener una claridad en eso. Y yo creo que hay que debatir con claridad si se van a mantener o no contratos de nuevas exploraciones, y cómo hacerlo y qué tipos de exploraciones. Y ahí hay que ser menos ideológico y más pragmático. ¿Qué es menos ideológico y más pragmático? Por ejemplo, uno podría decir, en favor del cambio climático, tal vez no más carbón, porque el carbón es el que genera por unidad energética mayores gases invernadero, pero el gas es el que menos genera. Es más, algunos dicen a veces explorar gas es una buena estrategia de cambio climático, contra el cambio climático, porque permite a ciertos países irse reconvirtiendo del carbón al gas. Entonces yo creo que ahí hay que sentar a unos expertos y decirle, bueno,
Nuestro objetivo es ¿cuál es la estrategia que no sacrifique excesivamente las finanzas de Colombia para transitar hacia el cambio, hacia la descarbonización? Y ahí me parece que las declaraciones de la ministra y la falta de claridad de Petro en el tema sí han ayudado. De las dos ministras. De las dos ministras, sí. De las dos ministras han sido problemáticas. Sí, agrego solo que sí, desde ese punto de vista le ha tocado apagar incendios a Petro, ¿no? Por las declaraciones Y a Ocampo. y a Ocampo, por las declaraciones muy irruentas de algunos ministros, ¿no? Que han transmitido el mensaje de que en términos de hidrocarburos la decisión es radical para allá, y claro, lanzando el mensaje de que va a ser traumático, que no va a ser una transición, sino que va a ser un trauma. Entonces, cuando los ministros dicen que no va a haber que va a haber transición, pero sin transición, porque no puede ser así tempestiva, entonces es claro que todas las reacciones de los mercados internos, y ahí está la parte interna, por lo que Rodrigo decía respecto a la pregunta anterior del dólar, que hay una componente de terror y de terrorismo interno que afectó la evaluación, pero hay una variable más externa. La interna ha sido, a mi modo de ver, imputable a esas precipitaciones de ciertos funcionarios, como las dos ministras, sea del ambiente y de pronto de buena fe, ¿no? Pero no midieron el impacto que en este momento esas declaraciones podían tener. Sí, y también que tuvieron. Y que yo creo que hay algo que tiene que ver con eso que habíamos dicho al inicio de una buena orientación ideológica, pero es que uno ya no es un profesor o un activista o un ideólogo, uno es un ministro que tiene que hacer políticas y que cualquier cosa que diga tiene efectos políticos. O sea, yo no sé, yo podría ser muy crítico de la cárcel como jurista y decir hay que abolir la cárcel, pero si me nombran ministro de Justicia y digo se va a acabar la cárcel en Colombia, pues eso genera un trauma. ¿Cómo así? ¿Van a salir todos los presos? No, estoy hablando en 100 años. O sea, estamos transitando la progresiva extinción de las cárceles como sistema de castigo. Entonces yo creo que cuando uno entra a la política tiene que saber que ya no es académico, que ya no es activista, que uno es ministro. Y que como ministro tiene responsabilidad de gobernar y no de hacer ideología. Uno gobierna conforme a una ideología, pero gobernar es tomar políticas concretas, decisiones concretas y aterrizadas. El expresidente Santos dijo alguna vez, el programa de Petro está muy bien, pero le faltan políticas. Creo que tiene toda la razón. Sí, y una de las cosas que también que lo mencionó el ministro Campo es también el papel que han tenido los medios de comunicación en de pronto de tergiversar y crear y aumentar ese terror que pues han de pronto algunas intervenciones de las ministras pues han hecho, pero sin embargo también el hecho de los medios de comunicación de crear ese miedo es lo que de pronto ha creado como que más incertidumbre sobre lo que va a pasar ahora con el tema de la exploración. Bueno, ahora tenemos una última afirmación y es el impuesto a las iglesias es una persecución a los creyentes. Una persecución a los creyentes, sí. Hace poquito creo que salió la noticia de que Catherine Miranda, pues ella estaba apoyando. Los verdes estaban apoyando. Guerra por eso. Sí. Entonces, esa es una de las que ha estado más viva. Las verdes. Esa es una de las afirmaciones que ha estado más, o sea, ayer, hoy, en estos días, las que ha estado más en redes sociales claro, creando la conversación. La decisión se tomó, creo que ayer. ¿No? Ayer, sí. Sí. No, yo creo que es totalmente falsa. Yo algún día escribí hace como 5 años, 6 años, una columna que se llamaba Dios es laico. Y el argumento central era que
un creyente genuino debería ser el primero en defender la laicidad, porque la laicidad no es solo una protección de que las religiones no se metan en el Estado, sino que el Estado y la política no se metan en las religiones, para que las religiones sean un asunto de espiritualidad y no un asunto político o de negocios. Si eso es así, pues uno diría las religiones, las confesiones religiosas no deben tener privilegios tributarios como tales. O sea, si una confesión religiosa tiene un colegio y los colegios en general tienen privilegios tributarios, lo tiene que tener, pero no por ser una confesión religiosa, sino por hacer una actividad de interés común. Pero la religión no debería tener ningún privilegio tributario, porque quienes no tenemos fe religiosa no lo tenemos. O sea, yo podría entonces reclamar mi privilegio tributario por no ir a las misas o por no, eso se vuelve ridículo. Y los efectos prácticos han sido muy complicados. O sea, hay confesiones religiosas muy genuinas en Colombia que yo respeto mucho, pero la proliferación de religiones, de iglesias de garaje, por usar la metáfora de las universidades de garaje, es tremenda. Entonces yo creo que es un tema de igualdad tributaria y evitar el uso del discurso religioso para obtener beneficios indebidos. Exacto, y es un respeto al principio constitucional de la laicidad del Estado. Claro. O sea, es en conformidad, en línea perfectamente con ese principio sagrado. ¿Y quién lo creería que este es uno de los puntos que ha puesto como más en tensión a esta coalición de gobierno, que creo que fue en los liberales, gran parte de los liberales, incluso de los verdes, estaban como en contra de este impuesto que se le quería pues colocar a las iglesias? Es como un poco de que, o sea, si de verdad les importa la cuestión del impuesto a las iglesias y lo que tendrían que pagar siendo como ese actor político, pues que ya, pues al parecer es un actor político porque está como que colocando en tensión eso que en un momento creímos que fue como súper innovador, de esa gran alianza de partidos que está generando, que creó pues esta banca de gobierno. Muchas gracias a los dos. Gracias, profe Jairo, profe Rodrigo, por hacer parte de este primer capítulo de Los Inmorales. Somos los primeros inmorales. Los primeros, sí. Esta iniciativa pues parte de la idea de pronto de acercar un poco la política a lo cotidiano, a pues entender qué es lo que está pasando y quitarnos de un poco de esos ataduras morales de cómo se ve la política, de si solamente es bueno, si solamente es malo y demás. Y muchas gracias a los dos por participar, gracias a los oyentes por hacer parte de esto y esperamos escucharnos en una próxima ocasión. Mil gracias. Gracias a Rodrigo, a ustedes, a los técnicos que nos alojaron en esta sala. Muchas gracias, yo respaldo todos los agradecimientos de Jairo.